¿Qué relación tienes con tu dinero? ¿Crees que tus emociones influyen en tus finanzas? ¿Te sientes feliz con tu economía? Acompáñanos a descubrir este fascinante mundo del dinero Todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana en tu programa Finanzas Emocionales. con Liz Y Héctor por Radio Empresarial. Hola, muy buenos días en este nuevo espacio de Finanzas Emocionales. Estamos muy felices de compartir nuevamente con ustedes. Yo soy Liz. y yo soy Héctor. Y el día de hoy vamos a compartirles un tema sumamente importante que es pues difícil muchas veces comenzar a analizar porque pues es algo que no pensamos regularmente. O sea, es el tema de cómo establecer un buen plan de sucesión. Muchas veces pues no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no estemos aquí? ¿Qué va a pasar cuando pues, el día de mañana faltemos? ¿Cómo se van a quedar nuestros hijos? ¿Cómo van a quedar todos nuestros bienes que hemos construido a lo largo de la vida? Todo nuestro patrimonio, pues ahora sí que todo nuestro legado financiero, legado personal, legado emocional. Entonces, en este sentido, es importante empezar a analizar y establecer un plan de sucesión. Y aquí les vamos a compartir diferentes tips que es importante empezar a establecer desde que estamos jóvenes, desde que estamos, pues ahora sí que la vida no la tenemos garantizada en ningún momento, ¿no? Muchas veces pues puede ocurrir un fallecimiento joven, un fallecimiento pues ya muy grande, no lo sabemos, pero sí es importante como empezar a plantear todas estas estrategias para dejar todo esto bien establecido. ¿Para qué? Para garantizar la armonía para nuestras familias, para nuestros sucesores, para garantizar la armonía familiar, para garantizar la trascendencia financiera, la tranquilidad financiera para aquellos que se quedan y de esa manera no haya problemas o conflictos. Exactamente, y este punto es fundamental porque no solamente es considerar un plan de sucesión a largo plazo, sino también qué pasaría si hubiera un fallecimiento de manera repentina. Que desafortunadamente pues creo que todos hemos escuchado historias de personas que desaparecen, una disculpa, que fallecen de manera repentina, ya sea a causa de un accidente, a causa de una enfermedad. Bueno, la enfermedad es un poco más previsible, pero sobre todo es a causa de un accidente o desafortunadamente por la ola de inseguridad en la que vivimos en el país, pues que desafortunadamente hay un fallecimiento a consecuencia de este tipo de situaciones, que pues es si bien que es el momento en el que es más importante estar preparados, porque si no es muy costoso y hay muchos conflictos dentro de las familias, y desafortunadamente los días pasan tan rápido. Vivimos en un mundo en el que cada vez pareciera que en lugar de 24 horas tenemos 12 horas al día, estamos muy rápido y con todas las actividades que tenemos que estar realizando, entonces los espacios que tenemos para ponernos a reflexionar son muy pocos y generalmente pues no nos ponemos a pensar en este tipo de situaciones, porque ya nos encontramos cansados o estamos agobiados por el día a día o simplemente porque culturalmente no estamos acostumbrados a pensar en este tipo de situaciones, ¿sí? Sí, eso que mencionas de la cultura, o sea, por ejemplo, quienes tienen muy establecidos siempre sus planes de sucesión son los japoneses, o sea, ellos literal tienen garantizados planes de sucesión de aquí a 100 años, de aquí a 200 años a todos sus herederos y es por eso que podemos ver, pues, realmente empresas que perduran. Hablando de negocios, empresas que perduran más de 1000 años en estos países o inclusive familias tan prósperas que trascienden su patrimonio de generación en generación de una manera muy exitosa. Exactamente, y aquí a lo mejor te puede estar preguntando, no hombre, pero si yo ni tengo en qué caerme muerto, ¿para qué quiero un plan de sucesión? Pues incluso para todas las personas deberían tener un plan de sucesión, independientemente del tamaño de tu patrimonio. Porque así sea grande, enorme o muy pequeño, lo que haya de patrimonio, si no se tiene bien establecido qué va a suceder al momento que yo ya no esté aquí, va a generar conflictos dentro de una familia, ¿vale? Entonces, y yo no creo que yo no creo que aquí haya alguien que diga, ay sí, a fuerza, yo cuando fallezca, ojalá que todos se peleen.
Pues no, ¿verdad? Generalmente lo que buscamos es que... O todo se pierda, ¿no? O todo se pierda, o que el patrimonio se quede ahí olvidado porque justamente hay una disputa familiar, exactamente, y entonces lo que sucede es que año con año se va deteriorando este patrimonio. Y algunas estadísticas aquí en México en promedio, una asociación patrimonial lleva 7 años, en promedio, de 7 a 12 años, y es justamente por esto, porque no se tiene, la gran mayoría de las personas no tienen un plan de sucesión. Entonces, ahorita les vamos a empezar a platicar algunos aspectos o algunas cuestiones, bueno, más que nada son aspectos que ustedes tienen que tener en consideración para que puedan ir empezando a armar este plan de sucesión, ¿sí? Y es bien importante que si ya tienes una vida económica activa, si ya generas ingresos, así tengas 500 pesos en el banco, tengas planeado qué va a suceder con esos 500 pesos en el banco, ¿sí? Esa parte es bien importante. Entonces, pues bueno, la primera cuestión es el testamento. Desafortunadamente aquí en México hay muy poca cultura de tener testamento. La gran mayoría de las personas, incluso hay como una creencia alrededor del testamento en que dicen, es que si hago el testamento es porque ya me voy a morir. Y no, el testamento se crea desde el día número 1 en el que ya empiezas a tener actividad económica, prácticamente desde que ya eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque puede suceder que ahorita a lo mejor estás empezando a trabajar y dices, es que yo no tengo bienes inmuebles a quien dejarle, o bienes inmuebles, que generalmente son los bienes los que están incluidos en un testamento, y que quizá puedes decir, es que yo no tengo esos bienes inmuebles, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tu papá fallece? Y tu papá sí tiene un testamento y te deja a ti como heredero. Pero aquí ha habido historia y tú no tienes un testamento y falleces. Entonces en ese momento ese patrimonio no va a haber para dónde irse. Por eso es bien importante tener un testamento, aunque creas que no tienes que tener la necesidad de tener un testamento, ¿sí? Si tus papás tienen bienes que te pudieran heredar en un momento dado, es bien importante que tú también ya tengas un testamento, ¿sí? Porque aquí sí influye, sobre todo porque cuando también eres menor de edad y y generalmente andas con tus papás y llegan a fallecer en un accidente, aquí se va a determinar quién falleció primero. Y si tu papá, dentro del certificado de defunción, se establece que tu papá falleció primero y después falleciste tú, entonces lo correcto es que si él tenía testamento y te eligió a ti como su heredero en su testamento, entonces los bienes iban a pasar a ti. Y después de ti, como tú falleciste después de tu papá, entonces de ahí, ¿quiénes eran tus herederos? Eso es lo que dicta la ley. Entonces, el problema de no tener un testamento es que si tú no tienes un testamento, un juez va a ser el que va a decidir quién se va a quedar con el patrimonio, ¿vale? Y pudiera ir a dar a manos de personas que a lo mejor tú no quisieras que tuvieran tu patrimonio. Entonces, por eso es bien importante que tengas en consideración un testamento, y gracias a un testamento generalmente la sucesión de bienes puede tomarte menos de un año, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante tener un testamento. Exactamente, asesorarte con las personas, con un notario, acercarte con él o con ella para que te pueda asesorar en realizar tu testamento, independientemente del patrimonio que tengas. Y el segundo factor también para realizar un buen plan de sucesión es la liquidez. O sea, el dinero líquido que tú estás dejando a tu familia en caso de tú faltar. Por ejemplo, aquí es importante ponernos a pensar, oye, por ejemplo, si yo tengo dependientes económicos, ¿cómo los voy a dejar económicamente para que ellos puedan seguir con sus gastos, con su estilo de vida, el pago de las colegiaturas, la comida del día a día, los servicios, el mantenimiento de la casa o las casas o los bienes que tengas? Aquí es importante como analizar qué liquidez les dejas, o sea, hablando desde algo muy sencillo, ¿no? Muchas veces dicen, oye, pasó un caso, ¿no? De que no dejó esta persona que falleció las contraseñas de las cuentas para acceder a la cuenta bancaria. Entonces,
pues ahí muchas veces es de, pues, ¿de dónde vamos a vivir, no? Esa persona desafortunadamente no contaba con un seguro de vida, lo único que tenía ahí es en la cuenta, y pues ellos no podían tocar la cuenta porque ni siquiera tenían el contrato del banco para ir a adjudicarse esa cuenta bancaria que dejó la mamá. Entonces, ahí es donde pues es importante también establecer esta parte, ¿no? O sea, ¿qué liquidez les dejas? ¿Qué liquidez les dejas también para hacer la sucesión testamentaria? O sea, hacer la sucesión hablando de testamento cuesta. ¿Cuánto cuesta? Dependiendo del estado, pero aproximadamente ronda, tú debes de tener para tu familia, destinar que ellos tengan líquido el 10%, del 10 al 15% de la masa heredable. Por ejemplo, si en un testamento tú estás dejando bienes por, un ejemplo, 3 millones de pesos, pues tu familia debe de tener líquidos, al menos para la sucesión, entre 300,000 a 450,000 pesos. Si estás dejando 10 millones, pues líquidos, al menos tener 1,000,000 a 1,500,000. Entonces ahí es donde muchas veces las familias no pueden hacer la sucesión de una manera fácil, exitosa y menos costosa porque no tienen la liquidez para hacer la sucesión testamentaria y se hace mucho más prolongada. Ahora, por ejemplo, hablando de familias que cuentan con fideicomisos, ¿no? Muchas veces también al hacerse todo el proceso de la liberación del fideicomiso, pues tarda un tiempo, tarda a veces 1 año, 2 años. Entonces, en ese inter, pues de qué va a vivir la familia, ¿no? De qué se van a pagar los servicios, la casa, de qué va a vivir la comida, los servicios, todo el tema de manutención, las colegiaturas, los negocios, el negocio, cómo se van a pagar las nóminas, etcétera. Entonces, para todo esto es importante empezar a blindar, y la manera más fácil y menos costosa es mediante un seguro de vida. Cuando tú dejas un seguro de vida, literal, y dejas beneficiarios en específico para cada plan de sucesión, ya sea el personal para tu familia y el empresarial, es mucho más fácil que al momento de hacer la sucesión tú tengas esa liquidez porque cobras el seguro de vida y con eso puedes seguir adelante con los gastos, el estilo de vida y hacer el plan de sucesión. Exacto. Por eso es muy importante el tema de la liquidez. Exactamente, aquí sí, como dice el dicho, cash is the king. Entonces tú tienes que asegurarte qué liquidez va a contar tu familia, sobre todo si es un fallecimiento fortuito, es decir, un fallecimiento inesperado. Ahí todavía toma mucho mayor relevancia, y muchas veces cuando no se tiene la liquidez necesaria, por eso se acaban malvendiendo algunos bienes inmuebles. Entonces, pues justamente eso es lo que te tienes que ir preguntando: si mi familia está al tanto de cuántas cuentas bancarias poseo, si solamente una de las personas es la que genera ingresos o los dos generamos ingresos, si con el ingreso de mi esposo o esposa es suficiente para poder llevar a cabo todo este proceso en caso de que alguno de los dos faltáramos, etcétera, 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 ¿sí? Si de alguna manera tienen acceso fácil a las cuentas bancarias, porque si es un proceso que toma tiempo también tú ir al banco, presentar acta de defunción y todo este rollo, es un proceso que el banco tiene que llevar también para la liberación de fondos. Entonces, todo ese tipo de situaciones generalmente no nos las preguntamos hasta que nos suceden. Entonces, por eso es bien importante que te hagas este tipo de preguntas, en donde la liquidez va a jugar un papel fundamental, ¿vale? El siguiente aspecto que tienes que tener en consideración es tener una carpeta patrimonial. Y bueno, aquí en el despacho justamente nosotros nos dedicamos, es parte de una de nuestros expertices, es hacerles carpetas patrimoniales a nuestros clientes, que lo que es aquí englobamos todo el patrimonio que tiene el cliente en una carpeta, ¿sí? En donde le decimos al cliente: tú le tienes que decir a tu familia, si algo malo llega a pasar, agarras esta carpeta y en esa carpeta, ya con esa carpeta, están ahí, pues básicamente todas las pólizas de seguro, está la persona, el asesor de seguros que está el contacto quizá del abogado, del notario, etcétera. Contador. Exactamente, del contador, que te va a ayudar a que esta transición sea mucho más rápida y lo más rápido posible, y no tengas que estar, de repente te digan: oye, es que ordenando los papeles, porque eso es bien común, que ya después de que falleció la persona, pues se ponen, y después de que pasó el duelo, entonces a lo mejor después de que 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, te vas dando cuenta que a lo mejor ahí en un rinconcito, en un cajoncito ahí bien escondido hasta el fondo, había una póliza de seguro de vida que a lo mejor te hubiera hecho mucho más fácil la vida el último año, ¿sí? Y considerar una cosa bien importante para todos aquellos que tienen seguros de vida: es bien importante que le notifiques a tus beneficiarios que tienes
seguro de vida. ¿Por qué? Porque justamente le acaba de pasar a un colega de nosotros en el que una de sus aseguradas falleció, ¿sí? Y él estaba intentando contactar a su cliente justamente para llevarle un regalo de Navidad. Acaba de pasar ahorita en diciembre, ¿sí? Y no la conseguía y no la encontraba por ningún lado y no la encontraba por ningún lado. Y justamente dije, no, pues le voy a hablar a otra amiga que fue quien me refirió con esta clienta, que aparte era una clienta muy buena y siempre era muy puntual con sus pagos. Entonces, de repente, cuando le habla a la otra amiga, le dice, no, lo que pasa es que falleció en noviembre. Entonces ya había pasado casi mes y medio y nadie, absolutamente nadie, se había comunicado con él para hacer una reclamación de la póliza del seguro. Entonces, esa parte es bien importante porque a lo mejor tú ya te sientes seguro porque tienes el seguro de vida, pero si no le notificaste a nadie que contrataste ese seguro de vida y pasa el tiempo que establece, pues ahora sí que la ley de contrato de seguro, el tiempo que tú tienes para hacer efectivo una póliza de seguro, que si más no recuerdo, al día de hoy son 5 años, ¿verdad? Si no, si te pasas más de 5 años, ya después de eso no te va a pagar, prescribe y no te paga la aseguradora. Entonces, esa parte, todo eso, nosotros lo conformamos en una carpeta patrimonial para que también no se pierdan también bienes, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que agarraste y compraste un terreno y no le dijiste a nadie y entonces nadie sabe que tienes ese terreno, ¿sí? Y entonces si la familia no tiene la costumbre de ir a hacer una investigación al registro público o armar una investigación al registro público para ver qué bienes tenía, pues a lo mejor y ni cuenta se dan que existiese ese terreno y pues ya quién sabe qué pasa con el terreno, ¿no? Exactamente, tener concentrado justo en esta carpeta patrimonial, nosotros es un servicio premium que nosotros brindamos a todos nuestros clientes en el sentido de concentrar todo el patrimonio. Como bien mencionas, muchas veces tenemos contratos por aquí, por allá, cuentas bancarias, etcétera, y pues no tenemos todo concentrado, ¿no? Y algo muy importante ahorita que mencionaste el tema de los seguros de vida es saber qué documentos tú necesitas para ejercer ese seguro de vida como beneficiario. Por ejemplo, un tip y algo muy grande que les comparto es siempre entregar el certificado de defunción. O sea, te van a pedir el acta de defunción y el certificado de defunción, que primero es el primerito que te dan, el certificado de defunción. Siempre para ejercer tú como beneficiario el cobro del seguro de vida, entregar el certificado de defunción. Entonces son este tipo de documentos, ya lo demás pues es mero trámite, ¿no? El estado de cuenta, el acta de nacimiento de los beneficiarios, etcétera, y es mero trámite al momento de cobrarlo, pero sí hay ciertas particularidades que es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, pues la póliza de todos los seguros y todos los documentos, ¿no? Asimismo también de una hipoteca, pues muchas hipotecas ya traen seguro de vida y pues se queda pagada la hipoteca. Hay otras que no. Hay otras que tienes que seguir en los contratos de los terrenos, ¿no? El beneficiario tiene que seguir pagando el terreno, ¿no? Y es ahí donde entra también pues la liquidez de cómo va a seguir pagando ese terreno si no si no tiene la liquidez para pagarlo, ¿no? O si ni siquiera sabían que tenían el terreno, ¿no? Porque o no sabían, y se pierde ese terreno. Exactamente, o muchas veces la viuda pues igual no trabaja, ¿no? Entonces pues sí es importante también empezar a plantear toda esta parte. Sí. Y nos vamos al siguiente punto, que justo es el tema de las redes sociales, ¿no? También es algo importante para muchas personas, que pues la mayoría hoy en día ya estamos en el mundo digital, es saber qué van a pasar con las redes sociales, ¿no? Igual puede sonar algo como un tema superficial, pero sí es importante como plantear de, bueno, voy a dejar a una persona que tenga mis contraseñas para cuando yo falte, pues pueda cerrar todas las cuentas de redes sociales y no se pueda mal usar la información o las fotos que tú dejaste ahí. Exactamente. El siguiente punto son pues un documento de contactos importantes en caso de una situación como estas, ¿no? Esto ya más o menos lo habíamos platicado ahorita que estamos platicando el tema de la carpeta patrimonial, pero es con quién te tienes que poner en contacto, ¿sí? Si sobre todo si hay un fallecimiento inesperado, por ejemplo, pues quién es el abogado o abogados, quién es el contador o contadores, los agentes de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tener una lista muy bien detallada de con qué personas la familia tiene que ponerse en contacto para que justamente esta transición sea lo más sencilla posible y lo más rápido posible, porque de por sí uno ya trae la carga emocional y ya estás con el duelo, y si además te empiezas a encontrar con un montón de trabas en el camino,
Entonces, pues todavía va a ser muchísimo peor y el estrés va a estar hasta por las nubes, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tengas un documento en donde tengas ahí todo detallado, los contactos de a qué personas te tienes que dirigir para que todo este proceso sea mucho más rápido. Y ahorita nada más acotando rápidamente a lo que dijo Liz del certificado de defunción, que eso muy poca gente lo sabe, es el problema del certificado de defunción exactamente, te lo piden en casi todo, pero el certificado de defunción, cuando tú vas y el certificado de defunción tú lo utilizas para tramitar el acta de defunción. Entonces, ese certificado de defunción, al momento que vas a tramitar el acta, lo tienes que entregar el certificado de defunción. Entonces, por eso es bien importante que le tomes una fotografía, le tomes copias al certificado, porque te van a pedir el certificado de defunción para casi todo. Te van a pedir certificado y el acta. El acta no tienes problema, porque ya una vez que te lo emitieron, puedes hacer la cantidad de impresiones que tengas. El problema es que el certificado, pues ese sí lo entregas ahí en el registro público, y pues honestamente no sé si se pueda volver a alguna manera de, si te lo están pidiendo y no le tomaste fotos por alguna situación, no sé si ese certificado se pueda recuperar o qué trámites tengas que hacer, pero eso es bien importante. Entonces, esa parte, contactos súper importantes, que la familia sepa con quién dirigirse en caso de esta situación, o en caso de que quién va a ser la persona que te va a ayudar a que la sucesión sea lo mejor posible y lo más rápido posible. Ok, y sí, justo también dentro de tu plan de sucesión establecer, pues en un documento todas las contraseñas, ya lo mencionamos un poco, pero aquí por ejemplo tomar en consideración las contraseñas, por ejemplo, de todos los portales de tu banco, sí, o si tienes varias cuentas bancarias, la del negocio, la personal, etcétera, de todas las inversiones, por así decirlo, tener concentradas todas las contraseñas, para que de esa manera alguien más pueda acceder de manera muy fácil. O por ejemplo, si tienes CETES, o por ejemplo, si tienes cuentas de crowdfunding, ¿sí? Muchas veces en estas plataformas digitales es usuario y contraseña. Por ejemplo, si eres un experto profesional que necesitas tú los documentos y bajar ciertos documentos, también por ejemplo cédulas y demás, pues tener estos portales, los correos electrónicos, las contraseñas de, ya dijimos, las redes sociales, las contraseñas, por ejemplo, de diferentes plataformas de inversión, de inteligencia artificial, que está súper de moda, de criptomonedas, o sea, todo bien concentrado, porque muchas veces, sobre todo las criptomonedas, ¿no? Que es como que muy cifrado en este aspecto, pues sí tenerlo concentrado, a veces sí requiere como literal sentarte todo un día a establecer todo esto, pero vale la pena para que sea mucho más fácil, ágil todo el proceso y pues no se pierda pues todo lo que tienes. Exactamente, y tú ya tener muy bien definido ese documento en dónde lo vas a guardar, si lo vas a guardar en una caja fuerte en tu casa, una caja de seguridad, yo no, en ese sentido nosotros pues creo que hay muchas estrategias que puedes aplicar, creo que ya también hay incluso aplicaciones de teléfono que te permiten tener ahí tus contraseñas guardadas de alguna forma. Entonces pues aquí es elegir la opción que para ti sea la más funcional. La más funcional, gracias. Exactamente, la más funcional, sin que esto signifique un problema de seguridad para ti, ¿sí? Porque pues evidentemente estamos hablando de acceso a cuestiones bastante confidenciales, como por ejemplo los accesos a tu cuenta de banco, o también el acceso al teléfono, ¿no? Hay muchas personas que no ni siquiera le dan a su esposa el acceso al teléfono, o al esposo, ¿no? Entonces, pero pues esa parte ya el teléfono hoy en día, sobre todo para acceder a cuentas bancarias, es casi, si no tienes el teléfono ya valiste gorro. Entonces esa parte es bien importante que lo consideren y dejar un documento y que establezcan un protocolo de saber cómo la persona que tú designes va a tener acceso a ese documento de contraseñas, y que también evidentemente que esta sea una información que solamente es para esa persona. Cómo garantizar que solamente esa persona tenga acceso a esas contraseñas, ¿vale? Eso es bien importante. El siguiente aspecto, pues seguros. Es bien importante considerar dentro de un plan de sucesión seguros de vida, sobre todo, porque los seguros es la forma más rápida de inyectarle liquidez a una familia. Bueno, no es la más rápida, es la segunda más rápida. La primera más rápida es tener el dinero en la cuenta bancaria y esperando a que algo suceda, ¿sí? Entonces,
Pues la segunda más rápida es efectivamente seguros. ¿Y por qué decimos que es la más rápida? Porque por ley un seguro de vida te lo tienen que pagar a más tardar a los 30 días de que ingresaste la documentación en la compañía de seguros, ¿sí? No es a partir de que falleció la persona, no, es a partir de que tú iniciaste el trámite del cobro del seguro ante la compañía de seguros. Esa parte hay que tenerla bien clara, ¿sí? Y siempre y cuando no te hagan alguna observación, que generalmente la observación que te pueden hacer es que te falta algún documento, ¿vale? Pero bueno, son 30 días, ¿sale? Entonces, ¿y por qué tienen un papel fundamental también los seguros dentro de un plan de sucesión? Porque los seguros garantizan que haya armonía dentro de la familia y te ayudan a evitar conflictos. ¿De qué manera? Por ejemplo, evitar dejar propiedades en copropiedad, ¿sí? Muchas veces sucede que hay familias que pues tienen una sola propiedad y pues dicen tengo 3 hijos, pues es mi único bien inmueble y se los voy a heredar por partes iguales a mis hijos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que el día de mañana quizá a uno de los hijos le urge vender la casa y a los otros 2 a lo mejor ni les interesa vender la casa porque su situación económica está mucho mejor, ¿sí? O al momento de hacer la sucesión testamentaria, pues a lo mejor 2 de ellos no tienen para los gastos notariales y los gastos de reescrituración y uno de ellos sí tiene el dinero y entonces ahí es donde empiezan a haber conflictos y entonces es donde se puede venir pues en lugar de haber dejado algo que debería de ser para que la gente, para que las familias, pues además del duelo que tienen que pasar, puedan hacer esta forma, esto de algo sencillo, pues entonces empieza a complicar la situación y entonces a lo mejor también hay una ruptura dentro de la familia. Entonces, los seguros aquí lo que se hace es que, pues si se tiene una propiedad y tienes 3 hijos, pues lo que haces es que dejas la propiedad se la dejas a uno solo de los hijos, suponiendo que la propiedad vale 2 millones de pesos, entonces a uno de los hijos le dejas la propiedad que va con el valor de 2 millones de pesos y a los otros 2 hijos compras un seguro de vida en donde la suma asegurada sea de 2 millones de pesos y entonces cada quien va a tener sus 2 millones de pesos, ¿vale? Así es como funcionan sobre todo y por eso entran dentro de esta pieza que es una pieza prácticamente angular para que tengas un buen plan de sucesión y pues también porque pues también tienes el seguro de vida que te va a emitir, que te va a dar esta liquidez que estábamos platicando para que puedas hacerle frente a todos los gastos que se van a venir y no tengas que o tus herederos no tengan que verse en la necesidad de tener que estar utilizando dinero que a lo mejor era para estilo de vida justamente para solucionar este tipo de situaciones. Exactamente, es para hacer la sucesión de manera más rápida, también para el estilo de vida, para todos los gastos de manutención y hablando justo en el área empresarial, pues también dejar un buen seguro de vida para la misma empresa, ¿no? Porque exacto, muchas veces ya vamos a profundizar en este tema de la sucesión empresarial. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando fallece el fundador, el dueño, la persona clave de esa empresa, pues muchas veces la empresa sufre o se diluye o literal ya se termina por quebrar. ¿Por qué? Porque no hay un plan de sucesión para esa empresa, no hay la suficiente liquidez para seguir con la operación, con los gastos operativos, los gastos fijos de la empresa y no puede seguir adelante. Entonces muchas veces ahí es donde hay un quebranto financiero para la empresa y las empresas terminan por desaparecer. Entonces, en este sentido es importante también contar con un buen plan de sucesión empresarial. Ahí es donde se establecen diferentes, ya un tema de institucionalización es generar un gobierno corporativo, un consejo de administración, diferentes blindajes financieros para garantizar la sucesión de la empresa y para que pueda seguir adelante y trascendiendo hacia los herederos. Y justo en establecimiento de los negocios es establecer toda su sucesión, la sucesión empresarial, con diferentes, haciéndola institucional, con diferentes canales. Aquí te puedes asesorar con un abogado corporativo. Igual, si gustas, nosotros te podemos recomendar a un buen abogado corporativo para que te ayude justo a hacer institucional toda esta parte. Y en el tema de blindaje financiero, la manera más fácil y menos costosa es mediante diferentes estrategias, por ejemplo, de persona clave o seguro de intersocios, que es una manera mucho más fácil para establecer una sucesión empresarial y establecer la liquidez para que la empresa pueda seguir adelante y pueda trascender hacia la siguiente generación.
hablando, por ejemplo, en un promedio, una estadística de 10 empresas familiares, casi el 90% de las empresas aquí en México son familiares. Eso es algo que es súper sorprendente. 90% son empresas familiares, hablando de chiquitas, micro chiquitas y grandes empresas. Y solo de estas 10 empresas, 2 pasan a segunda generación y menos de una pasa a tercera generación. ¿Por qué? Porque aquí en México y en Latinoamérica no está establecido todo este plan de sucesión. O sea, realmente es un tema sumamente nuevo que no tenemos establecido como tal, y es importante pues empezar a generarlo justo desde que estamos jóvenes, desde que empiezas a tener tu primer negocio, tu primer emprendimiento, ya tu gran empresa, corporación, establecer de una manera óptima tu plan de sucesión. Exactamente. Entonces aquí con lo que queremos que se queden es que el objetivo de tener un plan de sucesión no es decir, ay, es que ya me estás matando, es que ya me voy a morir. No, el objetivo del plan de sucesión es que para que ya sea que fallezcas por una muerte natural a una edad avanzada o haya un fallecimiento a una edad temprana, el objetivo de este plan de sucesión es evitar conflictos y rupturas familiares, que justamente eso es lo que en la gran mayoría de las veces sucede cuando no se deja bien establecido qué va a suceder con el patrimonio cuando ocurra una situación como estas, ya sea de manera natural o ya sea de manera inesperada, ¿vale? Entonces, pues bueno, fue un gusto haber estado nuevamente aquí con ustedes en otro episodio más de Finanzas Emocionales. Recuerden que estamos aquí todos los jueves a las 10 de la mañana. Aquí abajo en la descripción del video les vamos a dejar una liga por si quieren que los asesoremos en este tema de plan de sucesión o en alguno de los otros temas que hemos estado platicando o en relación a finanzas personales. Denle clic a esa liga, inscriban, denle ahí sus datos y con gusto nosotros o alguien de nuestro equipo se va a poner en contacto con ustedes para agendar una reunión totalmente personalizada para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas Emocionales por Radio Empresarial. Hasta luego. ¿Qué relación tienes con tu dinero? ¿Crees que tus emociones influyen en tus finanzas? ¿Te sientes feliz con tu economía? Acompáñanos a descubrir este fascinante mundo del dinero todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana en tu programa Finanzas Emocionales con Liz y Héctor por Radio Empresarial.